Estamos una vez más aquí en este hermoso formato al cual hemos llamado el pan cósmico, en el cual llevamos ejerciendo un tiempo pertinente, a veces de manera más preparado y otras veces más elucubrativo, pero sí como un ejercicio práctico, tanto de la producción inmobiliaria, que casi nunca hablo, por cierto, el ramo del materialismo iberofónico, corriente de construcción, y pues el algor de lo que va pasando al día a día. También hoy es un día especial, es un día donde se celebra analógicamente o igual sobre la Virgen de Fátima, la aparición en 1917. Aquí en México se llama la Virgen de Guadalupe. También tiene un contexto religioso, es el mismo ejercicio pues que se lleva, por decirlo así. Y pues ahora nos tocó venir aquí un poquito a vuelta de rueda, compañeros. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ay, no. Es una celebración que se lleva a nivel nacional en todo México, no nomás aquí en el puerto, pero aquí es muy especial. Ahorita avanzan esas personas, algunos practicantes de la doctrina católica, por eso salen a marchar, porque aunque la figura, la imagen o la idolatría que según supuestamente se dice que se hace, no se hace con motivos de idolatría, sino se hace por motivos de fe, en conmemoración, reitero, de la Virgen de Fátima, la Virgen que apareció en 1917, que cambió el rumbo de Europa y también de América, pues en ese tiempo se dirimían el final de la Primera Guerra, cosa que cambió la humanidad para siempre, el modo de verse y hacerse consecuentes guerras, ese motor de la historia que también ha sido la guerra y todo su contexto que se ha llevado. ¿Qué más? Pues ya vamos terminando prácticamente un curso de introducción basiquísima a Hegel, de parte del doctor Ernesto Castro, y pues parece que nos va a abrir un nuevo continente de pensamiento y de praxis, ¿por qué no? Debido a que Hegel pues plantea cuestiones de la naturaleza y de la realidad muy concisas, ciertamente, y hay que irlas concatenando esas ideas y posteriormente aplicándolas en la realidad. Va a ser un buen elemento de temática, de relacionar Hegel con el momento actual. Y pues ahí vamos, no les puedo contar tanto así, pero sí me quedo pensante hasta qué nivel llegó él a disertar la realidad, ya que pudo ver la separación ya de las fórmulas, o su pensamiento generó varias tesis en el campo científico, pues de cómo se sintetizó las fórmulas, el campo más que nada de las fórmulas y de los números concretos, para ya de ahí tener ciertas ciertas formas de ver la realidad o de liberarla. Ay, no, compañeros. ¿Y qué más? Y se fue a
cuestiones tan fundamentales, sus trascendentes universales, así como argumentó aquel troll, pues solamente son una parte de su trabajo. Un texto que yo, después de ahorita estudiarlo en este curso basiquísimo, entendí que eso del amo y del esclavo precisamente pues es una triada, ¿no? Hay un amo superior al amo que da la vida, que se niega a sí mismo y por ende niega su vida y la da en pos de proteger, salvaguardar un bien mayor, un pueblo, una comunidad, un país, una nación, por decirlo así. Y ese sacrificio le genera pues un cargo, un puesto de amo, y ante él se cierne su siervo, que es el que, incapacitado de vivir arriesgando el pellejo, pues vive arrodillado, genera disciplina con la cual él, después de varias décadas de disciplina dura, de vivir de rodillas, tiene la capacidad de organización, tiene la disciplina, tiene la convicción, la fe y la voluntad para cambiar el estado de cosas, y ese es el siervo. Pero bajo ese pensamiento hegeliano que todo está en triadas, primero en mónadas, después en triadas, a entender de que el amo superior, tanto del amo segundo, por decirlo así, y el siervo, que solo hay un siervo, sería la muerte, y pues por ende se relega el amo a que en un momento pues también tiene que morir, tiene que perpetuar, tener estadía y recurrencia, y genera constituciones o documentos conservadores para él tener, reiterando, estadía y recurrencia, compañeros. Es normal. Después, no sé si Hegel se pueda ver de así, pero todo eso secularizó a constituciones, a federaciones, a repúblicas, y fue un acto que en potencia siempre estuvo allí, compañeros, y pues ahí vamos avanzando en este discernir. También fue muy bella esa parte que Hegel pues propone qué cosas de la realidad no pueden ocurrir. Un ejemplo de que una figura geométrica no puede estar pues o quedar encerrada bajo dos líneas rectas, también es un postulado medio complejo, y lo analizando para el vulgo o el pop del pensamiento es más fácil entenderlo con una película. La película de Benjamin, el extraño caso de Benjamin Button, que nace siendo un ancianito, y conforme va pasando su vida pues va rejuveneciéndose. Cuando está en una edad pues ya galán, pues la edad que tenía Pete en ese tiempo, según era el clímax de la película, y unos entendimos de esa manera y otros entendieron lo que quisieron, pero precisamente Hegel nos da a entender el contexto completo, el panorama completo, porque también suele ser una contradicción a la realidad, algo que no pudiese ser desde su pues debido a que si ese personaje, esa persona como Benjamin Button
hubiera nacido viejo y se hubiera sido haciendo así hasta llegar a ser niño como pasa en la película, pero no pudiese él morir siendo un espermatozoide, o sea, ¿me entiende? Llegó al mundo evidentemente pues por fruto del pecado original, sírvase la teología, el concepto, y llegó de un modo pues natural, sírvase la biología también, ¿por qué no? Y no pudo de esperma nacer anciano, no pudiese ser pues según Hegel joven y hasta que muera de esperma otra vez, o sea, no funciona de esa manera la naturaleza, porque debe haber un ente que sea capaz de reaccionar a la materia, por decirlo así. Alguien tiene que ser, estar consciente, pues, ya sea la conciencia infinita de un Dios superior, de Dios, mejor dicho. Y sería ir en contradicción, pues, en contra, tanto de las leyes de la naturaleza, del cual se derime todas las leyes físicas de la física y de las ciencias, no pudiese ser por ningún medio. Entonces ahí es donde este compañero de Hegel pues nos da una explicación de ese modo. También da, para terminar en triadas, otro ejemplo pues sería el ejemplo pues triada de lo que voy construyendo en mi armado conceptual sobre ese estudio. El extraño caso de que, aparte de que las figuras, una figura geométrica no pudiera quedar encerrada por dos líneas rectas, no pudiera un hombre nacer esperma, anciano, joven, otra vez niño y morir de esperma, también sería difícil o imposible de pensar. Pues permítame, es que aquí tengo una disertación. Aquí lo apunté, compañeros, permítanme, tengo mis apuntes. Pensé que iba a... pecado, yo creo que no. Yo creo que no. Híjole, llegamos a un momento en el pan cósmico en el que ya uno se avergüenza de que hace estos ejercicios ya cansado, ya después de vender 8 o 10 horas hombre al trabajo, y se olvidan las cosas. Bueno, entonces faltó el último ejemplo, bien conceptualizado, que sería como que los sentidos humanos perciben la realidad y por ende, pero no existen, por ejemplo, lo que los sentidos recaban bajo sus terminales sensitivas no son reales, porque los sabores no existen en la realidad, no existen. Existen porque nosotros les damos, ahora sí que el contexto, pues, de sabe a esto, creamos el concepto y definimos, sabe a piña, a coco, a malta, a aguacate, como le decimos aquí. Pero en sí el sabor a aguacate no existe, existe el aguacate. ¿Por qué? Porque biotánicamente pues lo vemos, sabemos cómo se cultiva mediante la agricultura, pero no existe pues. Igual el sonido, aunque ahí hay discusiones que sí, porque pues se ven las ondas, pero ese es el tercer ejemplo pues de cosas que no podrían existir, y cayendo pues en eso no debería de existir tampoco ese sentido, pero evidentemente existen los sentidos. Que nuestros ojos vean, pues también ven las cosas que existen, porque no hay otra forma de discernirlo. Pero si no tuviésemos ojos, esas cosas estarían ahí, esos átomos estarían formando, ya sea un estado sólido, si fuera un sólido, por decirlo así, una mesa, una silla, y te pegues en el pie,
o que tengas un líquido, estés frente al mar y no lo veas, pero el mar está ahí, evidentemente. Y pues el que más se trivializó fue el del árbol, ¿no? Que si un árbol cayese en una hectárea donde no hubiera nada de personas, nadie lo escucharía. Pero sí sería de esa manera, según la realidad material. Pues bueno, llegamos casi a los 16 minutos. Pude, de modo de deadline, a último momento, poder en 16 segundos poner estos ideas de pensamiento, este formato a modo de reservorio, al cual he llamado el pan cósmico. Les quiero, les mando un besito. Bye bye, bye bye, bye bye. Aprendamos juntos. El primer correo electrónico se envió en 1971 por Ray Tomlinson a sí mismo. Fórmula Noticias, cada hora.